Bien, otro encuentro del agropecuario. Ahora estamos en presencia de la arquitecta Sandra Santáquita, que es responsable del área de posgrado de la Universidad de Morón y además es una estrecha colaboradora de la Escuela de Informática, de Ingeniería y de Ciencias Agroalimentarias en tema de extensión y articulación con la educación media. Augusto, vos sabés que todos aquellos que estamos en el ámbito de la universidad y sobre todo en aquellas carreras de ciencias duras, a veces atravesamos la dificultad en cuanto a la nivelación de aquellas materias básicas de los estudiantes que van a seguir su carrera en el área de ingeniería. Así que le damos la bienvenida, Augusto. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos a otro nuevo programa del agropecuario. Manejar todo lo que es los posgrados me parece que es un desafío realmente importante, sobre todo cuando hay que adaptarlo, ¿no? A los cambios en tan corto plazo que van surgiendo. Bueno, Sandra, con todo gusto. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación y por participar, dar la posibilidad de participar en este espacio. Yo creo que estos espacios son muy buenos como para difundir todo lo que realizan los diferentes sectores, especialmente el sector de la universidad. Y bueno, la Universidad de Morón, a través de la Escuela Superior de Informática, Ingeniería y Ciencias Agroalimentarias, viene trabajando ya hace muchos años con el tema como preocupación también el tema del ingreso de los estudiantes de las escuelas secundarias técnicas y secundarias a las carreras de ingeniería, ¿no? Con las dificultades que eso trae en cuanto a las carreras, que son carreras donde tiene una formación muy dura y difícil en las áreas exactas de matemática, de química, de física, y donde los estudiantes muchas veces tienen, ¿no?, ciertas dificultades al terminar las secundarias, en ingresar a esas áreas del conocimiento. Bueno, ante estas dificultades, la escuela viene trabajando en varios proyectos. Uno de los proyectos que ha iniciado ya este año es trabajar en la articulación con las prácticas profesionalizantes que tienen las escuelas técnicas. Entonces, de alguna manera, la universidad y la escuela ha diseñado una serie de actividades técnico-práctico, en la cual los estudiantes puedan venir a la universidad y realizar varias prácticas relacionadas al trabajo con las computadoras, a los sistemas Arduino, al tema de la noción y la definición de emprendimientos, de cómo manejarse con un emprendimiento. También se está trabajando con el diseño asistido por computadora y una serie de requerimientos que cuando las instituciones nos juntamos vamos viendo a la medida que van necesitando esos estudiantes y esos equipos docentes que de alguna manera tratamos de dar una respuesta. Y bueno, esto es un trabajo continuo, dinámico, si bien es complejo, pero sí es con mucha valoración. Nosotros nos da mucha gratificación de poder conectarnos con el nivel secundario y con el nivel terciario también, porque también estamos incorporando institutos terciarios que tienen formación técnica, muchos acá en la zona y en la localidad, y también trabajamos con los equipos docentes y con estos estudiantes. Así que es muy grato para nosotros hacer este trabajo que estamos haciendo y que, bueno, que siempre tiene una evaluación continua para ver cuáles son los resultados y la mejora de la calidad educativa. ¿Cómo estás viendo vos, digamos, como expectativa en respuestas por parte de la educación media a través de sus directivos o a través de sus docentes del área de matemática digamos, con este tipo de programas que estamos realizando? Y ellos lo ven muy bien, ellos ven que hay una problemática, que no solamente está en la problemática de los profesores de las escuelas secundarias, sino también la problemática de los primeros años de los profesores que están en las carreras de ingeniería en esas áreas. Con lo cual, bueno, también ha surgido la propuesta de un primer proyecto de extensión relacionado al fortalecimiento de las matemáticas, ¿no? Y ahí poder encontrarnos en el trabajo de reflexión y de metodológico de encuentro de los profesores de los dos niveles, o sea, nivel secundario y de nivel universitario y terciario también, que estamos incluyendo profesores, para poder trabajar en las dificultades que tienen los estudiantes de un nivel al otro en cuanto al área específicamente de matemática. Y eso lo vemos muy bien y muy positivo. De hecho,
digamos, incorporado varios profesores para trabajar en ese proyecto. También nuestra idea es poder llevar de un proyecto de extensión de impacto en la comunidad, poder llevarlo a fin del año que viene, un proyecto de investigación que pueda fortalecer el estudio de las áreas de matemática y ver cómo las ingenierías tienen un vínculo continuo con esa temática, ¿no? Cuando cursé matemáticas con el ingeniero Escaso en primer año, voy a confesar que nunca fue una de las materias que más me gustaba. Pero él dijo sinceramente que el problema mío era que exactamente eso, que no me habían hecho gustar las matemáticas en la escuela. Entonces, si hubiera empezado a tomarle cariño a lo que es matemáticas, no hubiera tenido algunas dificultades como tuve posteriormente en los primeros años de ingeniería, ¿no? Sí, es así, Augusto, y las cosas que hemos hablado con los profesores cuando vemos, y también con los estudiantes, vemos esto, que hay muchos chicos que han frustrado el tema del gusto por la matemática, a veces también por la forma de enseñar de los profesores, muchas veces. ¿Por qué? Porque tal vez en la forma de enseñar, ahora se está hablando mucho de trabajar y de relacionar la matemática con la realidad, con la práctica, o sea, ¿para qué sirve lo que están aprendiendo? Entonces, cuando de alguna manera se enseña de esa manera, los estudiantes se motivan más y buscan, y no es tan el cuco la matemática, claro, empieza a ser mucho más cercana a ellos. Entonces, de alguna manera hay algunos docentes de los dos niveles, no podemos detallar, Sí, pero sí. pasa que enseñan la matemática de una manera que tal vez nosotros, bueno, no teníamos otra opción que decir, bueno, estudiamos y estudiamos, que es lo que nos pudo haber pasado, porque estaba dentro de la carrera que nos gustaba. De hecho, al ser arquitecta también tuve muchos años de matemática, y lo cual, si bien no me gustaba, pero sabía que era una materia que la tenía que cursar, la tenía que aprobar porque estaba dentro de la vocación que yo tenía. Pero en cambio con los estudiantes de ahora y los jóvenes que tienen este tema de la frustración tan cerca, a veces enseguida se rinden y no continúan. Claro. Entonces me parece que ahí es donde tenemos que trabajar con los jóvenes en ver cómo se enseña la matemática. Me hiciste acordar un ejemplo, pero no de matemáticas, pero sí de química. Cuando yo bueno. estaba en otra universidad, teníamos unos graves problemas con el primer año de química. Entonces, se nos ocurrió invitar a otro docente que les diera química desde el punto de vista de la agronomía, que es lo que estábamos viendo, que fue Antonio, ¿no? Y la primera clase entró para hablar en lugar de hablar de coloides, empezó a hablar de leche. Entonces los alumnos dijeron, profesor, me parece que se equivocó, nosotros somos alumnos de química. Y Antonio les dijo, bueno, estamos hablando de química. Y la verdad que fue un cambio total de cómo venían ellos tomando la química a llevarlo, cuando Antonio lo tomó desde el punto de vista de que al alumno, con cosas que al alumno le interesaban, ¿no? Sí, con cuestiones reales, ¿no? Porque sí. si vamos a ver también las ingenierías, tienen que ver la matemática de la parte aplicada, de la parte que realmente se necesita para, no sé, para un cálculo de estructura, claro, o para una cuestión que tenga que ver, relacionar la matemática con la capacidad o con la incumbencia que tenga las ingenierías según la especificidad. Entonces también me parece que hay que ubicarse también en eso, ¿no? Entonces por eso digo que es una revolución y tener en cuenta esto, cómo se va a enseñar la matemática y cómo vincular con la carrera específica que el alumno está eligiendo, ¿no? Para no perderlo, para que no se frustre, para que diga no me gusta la matemática y un montón de cuestiones que es lo que estamos viendo. Por eso estos proyectos que está encarando la escuela superior. Hay que entender, Augusto, y también Sandra, que los planes de estudios nuestros no solamente es matemática, física y química, con una carga horaria en los primeros cuatrimestres altísima. Sí. Digamos, una parte está obviamente incorporado dentro del estándar, donde se exige, digamos, una cantidad mínima de horas de matemática, física y química, lo cual también es una realidad. Y también es una realidad que el profesor de matemática, cuando empieza su primera semana, probablemente no empiece con un tercio más un tercio, sino con una integral o alguna derivada, dando vuelta por ahí. Y entonces hay una brecha realmente muy grande entre esto. No solamente lo detectamos nosotros a través de este tipo de proyectos, sino también es la dificultad que tienen los mismos profesores de matemáticas de la escuela media en seguir avanzando en algunos conocimientos que quizás están en tercer o cuarto año y en quinto año tienen que volver a repasar
algunos conceptos de años anteriores. También entendemos, digamos, que hay que quitarle ese miedo a la matemática. Entonces, buscar la matemática, la física y la química, más allá de sus contenidos mínimos, como tiene que ser, sino cuál es, como bien dijo Sandra, la aplicación concreta a problemas del área de ingeniería. Exactamente. Entonces, el alumno ya puede interpretar que no solo una integral, una derivada, de qué manera tiene importancia como para generar un cálculo de estructura o calcular algunos cimientos o alguna resistencia de materiales, por ejemplo. Sí, es así, exactamente como dice el ingeniero. Sí, es muy interesante. Yo he tenido clases de primer año y realmente me encontré con algunos problemas graves de la regla de tres simples. Cambio de unidades y con sacar porcentaje era como física nuclear. Y poder leer un texto respetando los signos de puntuación era el otro tema que era, no en todos los alumnos, pero nosotros tomábamos un suplemento de los sábados que salía rural para que lo trajeran durante la semana y íbamos alternando quién leía, ¿no? Para que practiquen lectura y de paso poder vincularlo con tema de la materia, ¿no? Porque eran suplementos rurales. Pero realmente en algunos casos me di cuenta que preferían estudiar carreras humanísticas o de otro tipo simplemente por lo que le costaba, que también lo dijeron ustedes, lo que le costaba la matemática. Sí, entonces preferían estudiar otra cosa y que no tuvieran para nada matemáticas. Sandra, vos sabés que en su doble rol, ella también participó muy activo en la gestión de los colegios de la región. Ha sido inspectora, inspectora regional, de manera tal que tiene una experiencia realmente, y tiene una experiencia y una visión muy importante sobre la problemática de educación media. Acá lo concreto es que lo que nosotros estamos detectando es que entre los 2 primeros meses de inicio de clase en el área de matemática, el punto de inflexión es el primer parcial que hay en ese tipo de materias. Y es muy difícil, digamos, poder recuperar al estudiante porque inmediatamente son clases de 16 semanas, tenés que cumplir aproximadamente entre 64 y 80 horas, digamos, en ese primer cuatrimestre, es muy intensivo. No es la única materia que cursan los estudiantes en el área de ingeniería, son 6 materias casi completo de lunes a sábado. Por lo tanto, para nosotros es muy importante y además es muy importante la ayuda que nos está dando Sandra en este caso particular, porque ella también proviene anteriormente de la Secretaría Académica y ha sido un nexo muy, pero muy interesante entre la escuela media y nosotros, que ha dado producto a este trabajo de extensión que seguramente será plasmado después en un trabajo de investigación cuando tengamos algunos indicadores que ya dentro lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es un seguimiento a través de los 4 o 5 años sucesivos que vengan para poder ver realmente cuál es el rendimiento que tienen aquellos estudiantes que se ha detectado, digamos, en la educación media y que han seguido en nuestra casa o bien han seguido ingeniería en otro ámbito de otra institución educativa. Pero lo importante es que no se frustren vocaciones en el área de ingeniería por un problema de sortear la valla en alguna materia básica, en este caso particular, que dicho sea de paso, parecería que la más importante como valla sistemática de no poder pasar en el área de matemática. En casi todas las universidades pasa lo mismo. O sea que da pena, digamos, que muchos chicos, muchos estudiantes puedan frustrar su verdadera vocación en ingeniería, en arquitectura o en algún otro tipo de carrera por un tema de matemática. Bueno, lo que se aspira en este tipo de proyectos es justamente eso, poder achicar la brecha y buscar herramientas concretas, programas de capacitación que podemos empezar, eso lo puedes explicar mejor vos, Sandra, poder explicar, no que el alumno se encuentre con la matemática universitaria el primer día de clase de marzo, sino que se puedan encontrar durante la cursada de cuarto, quinto año, yo digo cuarto, quinto año, digamos, de los 2 últimos años de la secundaria. de la secundaria.
No sé Sí, si sí, Sí, aclarar. no, pues, en relación a esto del trabajo en conjunto con los docentes de secundaria, surge esto de poder empezar ya de antemano, antes de que termine el ciclo superior de la secundaria, ¿no? O sea, el cuarto, quinto y sexto año que tienen ahora los chicos como secundario obligatorio, poder trabajar las matemáticas de una manera que después, al acoplarse en la universidad, sea esta universidad u otra, puedan tener una articulación mucho más digamos, lanzar un puente de que no sea una cosa abrupta de un nivel al otro y que se choquen contra una pared, sino que puedan tener una articulación, un hilván, donde si vienen estudiando de una manera, con profesores que enseñan de una manera, al llegar a la universidad de primer año, también se sientan cómodos de que el profesor siga enseñando las matemáticas de la misma manera. O sea, generar vínculos de metodologías, vínculos de bibliografías, de actividades, relacionadas entre secundaria y universidad, como para que el estudiante tenga una continuidad y no se sienta, digamos, que llegó un abismo totalmente diferente entre pasar de un nivel a otro, ¿no? Educativo. Entonces la idea también tiene que ver con eso. Entonces ahí tiene que ver con la similitud de las formas de enseñar de los dos niveles, con lo cual por eso queremos juntarlos a los profesores en una experiencia piloto, ¿no es cierto? Porque es un proyecto de extensión, poder ver qué pasa con esos profesores al juntarse y articular contenidos, articular metodología de enseñanza, trabajar estas actividades prácticas de la realidad, entusiasmar a los estudiantes que tengan amor por la matemática, pero también que esos profesores que enseñan también sientan amor por la matemática, porque si después se encuentran con un profesor que dice, uy, la matemática no sirve para nada, y transmite eso al estudiante, también al estudiante ya es como que ustedes saben y todos sabemos que hemos amado asignaturas o contenidos gracias a los profesores que tuvimos. No, eso es cierto, sí, sí. O odiado de alguna manera. Entonces digo que me parece que los profesores tienen que ser muy elegidos específicamente, tienen que amar lo que enseñan para transmitirles esa pasión a los estudiantes y que realmente tengan ganas de querer estudiar matemática. Vuelvo a decir, una carrera que no están estudiando el profesorado de matemática, están estudiando una carrera que es una materia básica que les va a servir como de base para todo lo que tengan que aprender después en su carrera profesional. Entonces esto también hay que hacerlo, por eso tiene que estar muy vinculado con la realidad de lo que están estudiando, ¿no? Con ejemplos Aparte ahora, prácticos. Sí. sí. Aparte ahora tienen un montón de herramientas. Cuando nosotros estudiábamos para calcular la cabreada Exacto. de un galpón, era todo logaritmo, un montón de cálculos. Ahora el Ahora, Excel, cargando los datos, ya lo calcula. Pero sí, y hay un como montón de ejemplo, ¿no? programas también, Sí, programas que ahora calculan todo, por eso, o sea que como que me parece que eso está, me parece que, y hay que hacerlos llevar, bueno, dentro de la profesión también al lugar donde va a trabajar el profesional, decididamente, que eso lo hemos hablado también, ¿no? Claro. Si tiene que estar en una obra, tiene que estar en una obra, visitar una obra y estar, digamos, trabajando in situ en el territorio, ya sea la ingeniería que sea, me parece que eso, el acercamiento también de los estudiantes de primer año, en la vocación y en la profesión que están eligiendo es importante, porque si no es como que están estudiando una carrera y no saben dónde están parados. Claro. Y eso me parece que también es importante para brindarles a los estudiantes, ¿no? ¿Y qué Bueno. opinás, por ejemplo, Sí. de charlas de nuestros docentes, de aquellos que realmente se acerquen más a la metodología, digamos, del estudio, que vayan a relacionarse con los estudiantes de la educación media y que puedan dictar algunas charlas prácticas sobre el uso de la matemática, entre ellos juegos o bien concursos? Quizás eso también lo podríamos llegar a pensar para que los estudiantes a partir de cuarto o quinto año, yo digo cuarto y quinto año, entendemos que son los dos últimos años o los tres últimos años. Tenemos ejemplos de algunos matemáticos realmente, digamos, famosos, Adrián Paesa, por ejemplo, que hace juegos y demás, que me parece interesantísimo. O sea, bajar, entre comillas, digamos, de la educación superior, es un poco odioso hablar de bajar de la educación superior, simplemente es un estadio más arriba en el ámbito educativo, pero generar, digamos, algún tipo de encuentros, generar algún tipo de juegos o de interfase entre el conocimiento avanzado de la matemática y más cerca del estudiante en el sentido de generar un concurso. Me parece bárbaro, y aparte otra de las cuestiones, trabajar por proyectos, ¿no? O sea, que el alumno empieza a trabajar más por tema o por temática y no tanto pensar en la gradualidad de si está en cuarto, en quinto, en sexto o en primer año de la universidad. O sea, tal vez
el salir trabajando con un proyecto, con un tema, ese tema haga que se incluyan los chicos por interés a trabajar esos temas. Entonces me parece que el profesor de la universidad, del primer año, podría en ese momento incluirse con lo que está diciendo Antonio, que me parece muy interesante, de incluir a través de juegos o de proyectos o de temas donde diferentes estudiantes, diferentes edades, pueden ser, por eso digo, de cuarto a sexto y de primer año, incluso los estudiantes de primer año de las carreras puedan trabajar en ese proyecto que bueno, puede tener una competencia, puede tener un alcance, un estadio de un nivel básico más superior o más profundo, y bueno, y generar ese entusiasmo me parece que también sería muy bueno, y además eso haría también el trabajo en conjunto con los profesores, que esto es muy importante, el trabajo con los profesores, en la parte metodológica, como decía, en la parte de actividades a desarrollar entre ellos. Sí, A sí. mí me genera una sola duda, A ver, voy a ser sincero, bueno, porque el docente que vaya de la universidad tiene sí. que tener, independientemente, ciertas capacidades para manejarse con los chicos de la secundaria, también cierta flexibilidad, porque no todos los colegios tienen el mismo nivel de matemática o el mismo nivel de conocimiento. Tenés Sí. colegios, no importa, sean privados u oficiales. El nivel lo da el docente o el cariño que le pongan los docentes a su trabajo, ¿no? A su tarea. Y a veces te llevas sorpresas de que las diferencias enormes en los alumnos con respecto a los contenidos básicos, ¿no? Pero Por eso es el único tema que a mí me parece que Sí, el docente tiene que ser mucho más capacitado para poder manejar esa diferencia. claro, pero vos fíjate que es cierto lo que estás comentando, Augusto, del cual también estoy totalmente de acuerdo, pero, digamos, por algún motivo el estudiante de la educación media no sigue carreras duras, tal cual está como carreras duras, y cuando uno habla de carreras duras, entre paréntesis habla de matemática, física, química, no está hablando de otro tipo de disciplina tan importante como matemática, física y química, digamos, ¿no? Pero entonces, evidentemente, en esas materias básicas hay un paredón que cuesta poder sortear por parte de los estudiantes. O sea que en realidad hay que trabajar mucho porque el país necesita ingenieros. Nosotros tenemos una tasa de deserción del primero al segundo cuatrimestre, aproximadamente igual el 40% de los estudiantes que ingresan. Digamos, y fíjate vos también que ahora se habla de achicamiento o acortamiento de los planes de estudio a 5 años, ha salido publicidad, digamos, esta última semana, de disciplinas que han pasado de 6 7 años a 5 años, pero al igual los estudiantes del promedio de permanencia en la universidad debe ser 7 8 años. Digamos, y no creo que sea solamente por el área de matemática, digamos, esto. No, 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 no. Yo tengo claro que no es lo único, sí. Claro, exactamente, pero de todas maneras es muy difícil que el estudiante siga, digamos, regularmente 6 o 7 materias por año, cursar, aprobarla, continuar, y no nos olvidemos que son materias, muchos que son cuatrimestrales, y no es una sola matemática. O sea, en ingeniería tenemos 6 matemáticas, 4 físicas. Entonces, y además son todas correlativas, de manera tal que lo que no aprobás en el primer cuatrimestre no podés cursar en el segundo. O sea que se te desfasa un año aproximadamente por no aprobar alguna materia primero. Para nosotros es muy importante, insisto, la colaboración que nos está brindando Sandra a nuestra escuela superior. Nos encontramos casi todos los martes, le decimos los martes con Sandra, Mirá vos. Está ¿viste? bueno. Los martes de la tarde con algún director que de repente nos están esperando ahora, o con la secretaria académica, y dilucidamos justamente este tipo de problemática. Entonces, la importancia de llevarlo a un programa de extensión, la importancia de un acercamiento por parte de los colegios de la zona, la participación muy importante de los estudiantes en las ACAP en Buenos Aires, en CAPA, o bien de las prácticas profesionalizantes acá en nuestra región, Sí. es realmente importante. Así que nosotros estamos muy, muy, muy contentos y muy esperanzados, y tratar de empezar a buscar parámetros para poder evaluarlo a través del tiempo. Exactamente. ¿No es cierto? Y como dice Augusto, obviamente que hay una diversidad de escuelas y más, pero el hecho es que por lo menos estamos empezando a trabajar y poder
analizar y reflexionar sobre eso y empezar a proponer cosas, no quedarnos en los diagnósticos nada más, que ya muchos lo conocemos, Claro. sino que empezar a trabajar en propuestas y bueno, sobre las propuestas evaluar los resultados y sobre eso poder hacer las mejoras o las modificaciones que se den, pero sí teniendo en cuenta esa diversidad de conocimiento del estudiante, de escuela, de profesor. Por eso es que es muy complejo, ¿no? No es fácil. No es fácil, Viene, pero arrancamos. viene a mi memoria un parcial donde tomé un cálculo de dosis de un producto por hectárea, que no necesitaban calculadoras porque eran números redondos y tenían Sí. que pasar de esos números redondos de gramos a kilos. En realidad le daba 1 kilo, 1000 gramos, le daba 1 kilo. Sí. De un lado del aula estaban divididos en 2 grupos. De un lado, uno solo, un chico de Misiones, contestó correctamente. Otros no pudieron pasarlo a gramos o no supieron pasarlo desde gramos a kilos. Y del otro lado pusieron 2,66 periódicos. Entonces yo me llamo, ¿de dónde sacaron el 2,66 periódicos? Entonces uno me dice, que bueno, conocí al padre, yo también, o conozco al padre, me dice, ¿sabes qué pasa? Como no lo sabemos resolver, yo puse 2,66 y le dije a los demás, y todos pusieron lo mismo. Claro, claro. Pero sacando la parte anecdótica, en parte fue lamentable. Pues yo digo, Claro. vos vas a comprar una 2,5 de facturas y el cálculo te lo tiene que hacer el panadero, porque vos no sabés hacerlo. Entonces, carreras como las nuestras, agronomía, alimentos, que están Claro. relacionados con la biología, a veces tira más el gusto por la parte biológica que por la parte de las Claro. ciencias exactas. Entonces, cuesta más, ¿no? Que se adapte o que se dé cuenta que las cosas básicas son fundamentales para desarrollarla en todas las áreas. Y para la vida cotidiana, Augusto, Sí, porque estoy pensando en esto que uno dice, le manda a comprar ahí 1/4 de queso, y tal vez ni saben lo que, uno le manda a pedir a un chico y no saben lo que es 1/4 de queso. Estoy pensando, y uno sí, dice, sí. bueno, fija en la balanza, a ver que te den bien las cosas, o sea que ya ni siquiera va así, no se fija, no sabe lo que es, o sea que el almacenero le puede vender cualquier cosa, y eso lo relacionamos, por eso digo, cosas de la vida real que uno tiene que saber porque son básicas, o sea. Y no puede ser porque la vida también te lleva a que, bueno, te vas a confiar demasiado a la otra persona y que tal vez te pueda vender un buzón, un poco, ¿no? Exacto. Con no tener conocimientos, digamos, y esto tiene que ver con pensamiento, digamos, lógico, cosas lógicas que a veces los pesos no los mencionan. Siempre contaba una profesora rápido de física, cuento que hacían calcular el tema de las moléculas y de los átomos y todo, y había aparecido una molécula que pesaba, no sé, 2000 toneladas. Entonces la profesora le decía, imagínense una molécula de 2000 toneladas, no entraría por acá. ¿Y ustedes ven una molécula con ese peso? O sea, para hacerle relacionar que el peso nunca podía ser con ese valor que le salía Claro. todo de hacer el pasaje de medida. Solamente por eso. También es ¿No? cierto, claro, también es cierto que hay, como bien dijiste, Augusto, un desnivel en el conocimiento. Hay estudiantes que ingresan en el primer año con muy buenos conocimientos del área de matemática, que generalmente los que desertan son aquellos que no lo tienen. Entonces, el docente universitario también se ve obligado a no bajar estrictamente el nivel y el cumplimiento de su programa, porque al bajar o sea, no se puede nivelar en el medio de la cruzada. Uno podrá nivelar hasta cierto punto, es cierto, pero no puede bajar en los contenidos porque después los docentes de las materias que siguen, que son correlativas, se van a dar cuenta que también van a tener que nivelar sobre aquellos conocimientos que no vieron. Entonces, por eso para nosotros es muy importante. Sé que estamos casi sobre la hora y por supuesto, bueno, entendemos que este tipo de programa se llama el agropecuario, pero el conocimiento y la nivelación y la articulación con la educación media para aquellos estudiantes que quieran seguir alimentos y agronomía, que no se vean impedidos y de esa manera también buscar aquellas vocaciones que son en general pocas para estudiar agronomía y también alimentos, pero esas pocas que no se vean retenidos, digamos, en aquello que se puede prever anterior al inicio de las clases en la universidad.
Así que, Sí, bueno, y las diferencias también están posteriores, porque yo claro. recuerdo en algunos congresos que se hacen algunas presentaciones y cuando explica los resultados, fue un congreso de médicos, en realidad que estábamos dos ingenieros agrónomos. Cuando explicó los resultados, nos miramos, como dice, médicos, biólogos, nos explicó los resultados, y digo, no da, lo que dijo no da. Claro. 2.000 toneladas caían en 60 metros lineales. ¿Cómo haces caer en 60 Claro, metros claro, claro. lineales en una lluvia? Le digo, no, era así, en 50 metros, 20, le decía, entonces eran, el asunto era que nosotros hemos calculado que son 20 elefantes en una línea, porque era por tonelada, calculado por tonelada, una tonelada por elefante, es imposible que caigan en una línea. La lluvia no puede medirse así. Pero como los demás no estaban en el tema y no manejaban matemáticas, porque si Claro, hubieran manejado matemáticas se hubieran dado cuenta que era imposible, claro. el Congreso pasó de largo. Pero sumado a lo que vos decías, Antonio, no solamente para alimentos o para agronomía, para todas las carreras duras. Sí, Claro, sí, claro. sí, sí. ¿No? Esto sirve para que no se achiquen, por llamarlo así, los padres porque sus hijos no se animan a estudiar lo que son las carreras duras, porque en realidad se puede apoyar para que, suplementar para que se sientan cómodos y puedan llevar adelante sus sueños, ¿no? Ser Bueno, ingeniero en alguna de las especialidades. Augusto, ya estamos en tiempo. Agradecer a Sandra, Bueno, Muchas gracias. invitarla a que este es un espacio abierto para cuando bueno, podamos muchas y gracias. ver aquellos resultados dentro de muy poco Bueno, tiempo. cómo no, ¿Eh? cómo no. Bueno, Muchas Sandra, gracias. muchísimas Gracias por la gracias. Gracias, participación No, Augusto. al contrario. Gracias. Gracias, Antonio. Un Un abrazo. placer. Nos vemos. Nos Gracias. vemos.